Salamanca. De 2012 a 2014 realizó una estancia postdoctoral desarrollando el proyecto La Imprenta en México en el siglo XVI. Gracias. En el Seminario Permanente de Bibliografía Material y Análisis Tipográfico de la Universidad Complutense de Madrid. El producto final de este proyecto obtuvo en 2017 el vigésimo Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo en España. Desde 2015 es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con diversas publicaciones especializadas sobre ediciones críticas, fenómenos editoriales, traspasos de materias entre imprentas mexicanas, descubrimiento de ediciones novohispanos, análisis bibliográfico de los libros novohispanos, entre otras. Vale. Gracias. Gracias, Antón, por la presentación. Buenas tardes. Tenemos el traductor. ¿Sí? Perdón. Hay que prender el micrófono antes, ¿verdad? Perdón. Bueno, vuelvo a saludar a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos la presentación del libro de la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez, que es un libro que hizo, bueno, que con la doctora maestra, con la maestra Judith Elisa Corpus Saldaña, y parte de la presentación que nos tiene en esta tarde la doctora, fue en colaboración con la maestra Judith, ¿es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, pues queríamos nombrarla, que ya no pudo venir, pero parte de lo que nos va a presentar la doctora, pues fue hecho por ella también. Entonces, le dejo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde. Muchas gracias por la presentación, Lulú, Antón, y gracias por su asistencia. Pues sí, como comentaba Lulú, la coautora, la maestra Judith Corpus Saldaña, se disculpa, tuvo unas cuestiones personales que le impidieron viajar, pero la presentación que les voy a mostrar fue diseñada por ella y espero que la disfruten, espero que disfruten esta parte más interactiva, porque lo que yo traía preparado era pues una lectura y una explicación de cómo es el libro, pero ella tomó la iniciativa de mostrarles cómo funciona la información, el contenido del libro. No me quiero extender mucho, pero quisiera nada más como antecedente comentarles que en 2017, a finales de 2017, cuando terminé el libro de la imprenta en México en el siglo XVI, como parte de la metodología, había recogido todas las ilustraciones, elementos ornamentales, iniciales grabadas que aparecen en los libros, en todas las ediciones que consulté, que en ese momento eran 222 ediciones, y gracias al proyecto Primeros Libros de las Américas, pude formar un repositorio digital con todas estas ilustraciones que inicialmente, gracias a la generosidad de Mercedes Salomón y de la Biblioteca La Fragua, de Iván, que está por allí también, eh, se alojó en los servidores de la UAP. Y posteriormente, en 2022, esta información pasó a los servidores de la UASLP. En ese momento, hicimos el repositorio, el catálogo, que incluye 662 imágenes que estaban en estas ediciones,
Solamente me refiero a las ilustraciones, no a los elementos ornamentales, solo a las ilustraciones. Y entonces cuando empezamos a procesar toda esa información, pudimos hacer o trazar cómo estos materiales fueron pasando entre una imprenta y otra, sus idas y venidas, sus vueltas, y entonces todas estas relaciones las extrajimos para presentarles ahora un libro con esta información. Este libro está estructurado así. Es un libro técnico, muy técnico, y tiene pues una presentación donde hablamos justamente de este antecedente, una introducción en la que desarrollamos el estado de la cuestión de los estudios sobre el tema, quienes han trabajado estas ilustraciones, las han analizado, etcétera, y algunas herramientas o algunos repositorios que tienen un trabajo similar, ¿no? Y después ya nos centramos en la redacción, la explicación de cómo estos grabados van pasando entre las diferentes imprentas del siglo XVI. Posteriormente tenemos una tabla de concordancias y este es, digamos que, el meollo del libro. En la tabla de concordancias, no traigo aquí una muestra, pero al ratito que lo puedan ojear lo verán, es una tabla de concordancias donde cada uno de los grabados tiene un número y va estableciendo la relación entre las imprentas. ¿En qué número de edición aparece de cada imprenta? Y bueno, explicamos cómo organizamos este repertorio y ya, la parte fuerte, el cuerpo del libro sería este repertorio de grabados y sus traspasos que incluye, ahora les digo, los movimientos de 283 apariciones de grabados, por eso es tan grueso, ¿no? O sea, son 283 grabados de diferente manufactura, por supuesto, que van pasando de una imprenta a otra, y bueno, después de esto, las referencias bibliográficas. ¿Qué trabajamos medularmente? Trabajamos las primeras imprentas mexicanas, las del siglo XVI. Juan Pablos, Antonio de Espinosa, Pedro Charte, Pedro Valli, Antonio Ricardo y Melchor Charte. Así es como está estructurado el repertorio, ¿no? Por cada una de las imprentas. Y, por ejemplo, de Juan Pablos encontramos que 71 piezas que tenía Juan Pablos pasaron a otras imprentas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el título del grabado, que se llama Abril, y que usó Pedro Charte, y en este caso también pasó de Pedro Charte a Pedro Valli. Bueno, ahorita les muestro un poquito algo más dinámico, pero les quería mostrar primero los números, ¿no? Juan Pablos tiene 71 piezas que pasan a otras imprentas. Antonio de Espinosa tiene 23 piezas que pasan a otras imprentas, entre ellas Pedro Valli, Pedro Charte, y también, por ejemplo, en este caso rastreamos el origen de dónde viene, ¿no? De Juan Pablos pasó, este que está aquí, ahorita se los voy a mostrar, pasó a Espinosa y después a Pedro Charte y después a Pedro Valli. Pedro Charte tiene 142 movimientos, 142 grabados que se mueven entre una imprenta y otra. Es impresionante porque su corpus es de 350 grabados más o menos, entonces prácticamente la mitad de su corpus anduvo para allá y para acá, ¿no? Y Pedro Valli tiene 38, no tiene tantos movimientos, cuestión que se explica porque recibe muchos materiales de Pedro Charte y después ya no se mueven hacia otro lado más que hacia su propia familia, hacia el siglo XVII, ¿no? Antonio Ricardo solamente tiene 6 grabados, varios de los cuales se lleva a Lima. Bueno, y Melchor Charte tiene 3 grabados. Además de esto, tenemos otra información que viene también en la tabla de concordancias y en cada uno de los registros, que es, identificamos algunas apariciones de estos grabados en imprentas del siglo XVII, pero ya no lo detallamos porque la intención era solo el siglo XVI, pero sí están registradas con la edición específica en la que aparece ese grabado. Y también rastreamos, bueno, tomamos
grabados que llegaron de España, de la familia de los Kronberger, que esto ya lo había trabajado la doctora Grañén Porrúa en su libro sobre Juan Pablos, y entonces nosotros simplemente estamos rescatando esa información para ponerla en este nuevo contexto. Y también identificamos otros de Stanislao Polono y de Meinardo Gunt y de Juan Varela, que había trabajado Clive Griffin, pero que no se habían relacionado con la imprenta mexicana. Y nosotros sí identificamos, esta ya es una novedad, la imprenta de Juan Gutiérrez. La imprenta de Juan Gutiérrez en Sevilla en algún momento se desintegra y muchos de los grabados pasan a Pedro Charte cuando Pedro Charte reactiva su imprenta después del proceso inquisitorial. Bueno, y también los movimientos de México a Lima, ¿no? Lo que Antonio Ricardo se lleva a Lima. Y ahora sí les muestro los ejemplos para que no nos tardemos tanto. Y entonces, ¿cómo funciona el libro? Si ustedes van a ver el grabado de abril, se dan cuenta que en 1560 Juan Pablo lo utilizó en esta edición de Manuales Sacramentorum y aparece en esta ubicación del libro, en la hoja A, 4 vuelta, y está en un libro en latín. Y posteriormente Pedro Charte en el 68 lo utiliza en el Manuales Sacramentorum también, en latín. Aquí era cruz, la ubicación es una cruz vuelto, ¿no? Y entonces, si nos regresamos a Ocharte, por ejemplo, vemos aquí muchos de Ocharte y les puedo enseñar el matrimonio. Entonces, este grabado del matrimonio fue usado por Juan Pablos en estas dos ediciones, en esta edición de 1558 y posteriormente Ocharte lo usa en 3 ediciones, está muy chiquitito porque son muchas ediciones, pero en el 67 y en el 71 lo utiliza y posteriormente de Pedro Charte pasa a Pedro Valli y lo utiliza en esta edición de 1578. Si nos queremos ir a Pedro Valli, bueno, podemos ver aquí varios ejemplos. Este está muy lindo porque me voy a regresar. Pedro Valli. Ven, estamos en Pedro Valli y entonces Pedro Valli es el fin de este grabado, ¿no? Antes lo usó Juan Pablos en esta edición y después lo usó Pedro Charte y después pasó a Pedro Valli. ¿Sí? Entonces es así como se van dando los movimientos y es así como funciona la tabla de concordancias. Esto es visual, ¿no? O sea, están viendo los grabados visualmente, pero en la tabla de concordancias está esta información y entonces si ven la información y ustedes van al número de la edición de cada uno de los impresores y es como va funcionando todo este entramado tan complejo de los grabados. Va a haber una edición digital. Bueno, ya está, pero no la compren. Porque no funcionan los hipervínculos. Nos acaban de decir hace un ratito que no funcionan todavía los hipervínculos. La editorial va a hacer un anuncio en el momento en que la edición digital funcione para que ustedes puedan navegar de esta manera, dentro del libro, ¿no? Entonces van a tener este grabado, le dan clic al grabado y los va a mandar a la otra imprenta que lo usó y a la otra imprenta que lo usó, dando clic en los hipervínculos, pero todavía no funciona. Así que de momento tendremos que conformarnos hasta, nos dijeron que tarda como un mes, están haciendo las pruebas, que tardará como un mes, pero de momento nos tendremos que conformar pues con esta tabla de concordancias donde está esta información que les estoy mostrando. Ahora les quiero mostrar vamos a ver, hay uno que siempre muestro porque es un caso particular. Déjenme irme hasta Pedro Charte. Este es uno de los casos particulares, ¿no? Que va pasando de Juan Pablos a Pedro Charte a Pedro Valli, que es el patrocinio de San Agustín, pero hay otro que es más interesante todavía, que pasa por 3 impresores. Debe de estar, a ver si lo encuentro. Aquí, Entonces, si se dan cuenta, en esta complejidad,
Este grabado de Juan Pablos pasa a Antonio de Espinosa, pasa a Pedro, está al revés, pasa a Pedro Charte, después a Antonio de Espinosa y después a Pedro Valli. Lo curioso de esto es que en el 75 lo utilizan tanto Antonio de Espinosa como Pedro Valli. Está muy pequeñito, perdón, pero es así, ¿no? Y entonces esto comprueba una afirmación de Pedraza, quien ha estudiado los documentos de los conventos en España, que dice que muchas veces estos grabados no eran propiedad de los impresores, sino que eran propiedad de las órdenes religiosas. Y eso explica que muchos impresores diferentes o inclusive dos casas impresoras en el mismo año utilicen un mismo grabado, ¿no? Entonces, este sería uno de estos ejemplos, pero son muy poquitos estos ejemplos. En otros casos se da el paso de los grabados. Vamos mejor a Pedro Charte, que es un caso así muy especial. Se va dando de una imprenta a otra imprenta y como este, por ejemplo, si lo vemos, ¿no? Antonio de Espinosa, este está muy curioso. Antonio de Espinosa lo utiliza hasta el 69 y Pedro Charte, cuando reactiva la imprenta, lo empieza a utilizar y después pasa a sus herederos, ¿no? Estos grabados, como les decía, también tienen sus correspondencias que son mínimas. Esta parte del siglo XVII no es exhaustiva, pero están allí como algunas líneas, algunas guías de lo que va pasando ya en el siglo XVII. Para el siglo XVI sí podemos afirmar que es exhaustivo. Hicimos todo el cruce de todos los grabados y entonces quedaron así, 283 apariciones de 150 grabados silográficos, es decir, 154 piezas van pasando de una imprenta a otra y dan un total de 283 apariciones. Ahora, sin el proyecto Primeros Libros de las Américas, esto no hubiera sido posible. Definitivamente, porque no hubiéramos tenido las digitalizaciones y no hubiéramos podido extraer toda esta información, armar la plantilla de metadatos y hacer todos estos cruces. El proyecto aparece citado en 267 registros de los 283. Solo no aparece en 13 registros que pertenecen a la Biblioteca Nacional de Chile, que tiene, a lo mejor estaría bien que formaran parte del proyecto, Primeros Libros de las Américas, y 3 de Nueva York. Pero bueno, Nueva York tal vez ya, ahora, ya está, ¿verdad? ¿En convenio o no? New York Public Library. Ah, bueno, muy bien. Hay niveles. Vale. Bueno, solo son 3 registros de ediciones que solo están en New York Public Library y que tenían que no podíamos citar a plano. Y los 13 que están en la Nacional de Chile. Pero los 267 registros restantes son de las digitalizaciones, provienen de las digitalizaciones de Primeros Libros de las Américas. Entonces, bueno, aquí tenemos un derivado de todo el trabajo que han estado haciendo todos ustedes y que es maravilloso y que nos permite hacer este tipo de rastreo. Ahora, es un libro muy técnico, como les decía, pero nuestra intención es repertorial y al ser repertorial, pues no incluye un análisis exhaustivo de cada una de las ilustraciones, sino solamente sus traspasos y algunas puntualizaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que puntualizamos? Puntualizamos, pues mostramos la ilustración, le damos el identificador en el repositorio biblioiconográfico, que es el mío, porque es de donde estamos extrayendo esto, las medidas, es decir, cuánto mide el grabado para que no se pierda esta materialidad, ¿no? Digamos, esta visualización. El título que le estamos dando el grabado, por ejemplo, aquí le dimos el grabado de la confesión, aquí este es de Dios Padre, este no se ve muy lindo, pero aquí Jesús entre los doctores, entonces le vamos dando títulos y también retomamos la tradición bibliográfica, ¿no? O sea, los que ya tenían un título asignado,
por la doctora Grañen Porrúa, por Imhoff Cabrera, por Stolz, por la bibliografía. Conservamos esos títulos y les damos, lo ponemos en las citas, ¿no? Describimos el grabado, describimos la técnica, bueno, identificamos qué técnica es, y en el siglo XVI todos son en madera. ¿Qué materia es? O sea, ¿cuál es la materia que tiene este grabado? ¿De qué trata el grabado? ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es la función que está cumpliendo con respecto al texto que está acompañando, ¿no? Y entonces tenemos unas 5 o 6 funciones, ¿no? Y identificamos que no todas las funciones son iconotextuales, ¿no? O sea, no siempre hay una relación entre el grabado y el texto. A veces es una cuestión de prácticas socioculturales, a veces son cuestiones de prácticas editoriales. Bueno, hay muchas funciones. La información de la edición, de dónde se extrae, dónde aparece, el título, esta información de aquí, ¿no? El año, el título de la edición y dónde aparece y la lengua que está acompañando este grabado. Las otras imprentas, bueno, las imprentas mexicanas que les decía del siglo XVII, las imprentas españolas o la peruana, la fuente documental, que es Primeros Libros de las Américas o Nacional de Chile o New York Public Library, las referencias bibliográficas y un link que en la versión digital debería funcionar, que lleva a mi repositorio. Y bueno, pues es esto, es mucha información procesada técnicamente y esperamos que esta información repertorial pues sirva de base para otras investigaciones, ¿no? Quien se dedique, pues no sé, a mí no se me ocurre, pero las relaciones, como ven, eh, entre los impresores es impresionante. Una cosa también que identificamos es que los grabados a veces no pasan, ¿cómo les explico? No toda una imprenta pasa completa a otra imprenta, ¿no? O sea, son piezas que se van mostrando de manera como a veces de saltos. En el caso de Pedro Valli, por ejemplo, hay muchas piezas que sabemos que pasaron a través de Pedro Charte, pero que no se identificaron y que solamente dan el salto desde Juan Pablos, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, sabemos que aquí en el medio, Pedro Charte estuvo en la transacción, pero Pedro Charte no usó este grabado, ¿sí? Entonces, por eso se ve un salto, ¿no? De Juan Pablos a Pedro Valli. Y bueno, todo eso está explicado en el libro. Espero que se entienda porque sí está muy técnico, pero traté de explicarlo de una forma, pues, más o menos clara. Y pues, por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo la explicación del libro porque, bueno, para quien lo consulte en la biblioteca, ¿verdad? Pues sí, habría que decirle, es un libro técnico y aquí pues, ay, yo tengo una pregunta, perdón, pero veo que es una xilografía, ¿no? Que no se gastaba muchísimo porque yo digo, cada vez que imprimes, pues se va gastando la madera, ¿no? O sea, y ya, pues, por ejemplo, a Pedro Valli le tenía que llegar ya muy gastado, o sí llegaban bien la tabla llegaba bien, la placa. No, sí se iban gastando mucho, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver a ver si ajá, en el de San Agustín se ve muy bien, ¿no? Se ven ¿dónde está? Se van viendo las pérdidas. En de la confesión también se nota. No, no es perdón. Es que son tantos que ya no sé dónde quedaron. Estaba en Espinosa, ¿verdad? Aquí. En de San Agustín se van viendo las pérdidas, sí, ¿no? Aquí es una pérdida pequeña, aquí hay una pérdida más, aquí se ve más grande y aquí se ve mucho más grande. Y van perdiendo nitidez también, ¿no? Entonces, con cada golpe de prensa va perdiendo nitidez y nitidez, pero hay casos que sí se rastrean hasta el siglo XVII, ¿no? Entonces, a lo mejor no se usaban tantos estos,
Y hay casos también de reelaboraciones que no trabajamos aquí, ¿no? Pero también tenemos casos, a ver si está en Antonio Ricardo, me parece que no pusimos la reelaboración. Sí, aquí está la reelaboración, ¿no? Entonces, un grabado que era que fue muy usado, que es este de San Agustín, se ve que en algún momento se les desgastó tanto que hicieron una reelaboración, ¿no? Prácticamente es lo mismo, pero realmente se ve que es una nueva pieza, ¿no? Entonces, sí, sí se gastaban. Pero bueno, también yo creo que era una madera resistente, Sí, yo creo ciertamente. que sí, bastante. Bueno, pues queremos entregarle a la doctora, por supuesto, su constancia de aquí de corte. Muchísimas gracias. Y si nos hace llegar a la maestra Judith Ferral, la suya, que le tenemos, y muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora. Perdona, Guadalupe, yo siempre de preguntona. Una pregunta es, ¿qué tanto se ha logrado saber sobre quienes hacen los grabados? Es decir, ¿quién es este número de grabadores que pudieron trabajar para las imprentas? Y el segundo, cuando has dicho que uno de los impresores, creo que Pedro Charte, está en la transacción, es decir, ya hay documentación relacionada con eso como para determinarlo, porque me surge la misma duda. ¿Cómo determinas una reelaboración? Porque sí, si se está desgastando, tendrían una durabilidad, ¿no? De un número de ediciones, porque hasta donde entiendo, también me gustaría que nos informaras un poco, es qué tanto se sabe de números en tanto edición, es decir, cuántos ejemplares llegaron a formar una de las ediciones de los impresos mexicanos del 16. Y quizá, no sé, como petición, pues que les mostraras un poco el repertorio, porque me parece que es como, ¿no? La explicación del libro se queda muy corta sin la página del repertorio, por lo menos para que lo vean. Gracias. De los grabadores, sinceramente, no sé nada. O sea, no he hecho investigación de archivo y no sé si se conserva. Tal vez Ken pueda darnos más información sobre esto, ¿no? El de Pedro Charte. Juan Ortiz sí que aparece sobre todo muy relacionado con este proceso inquisitorial, ¿no? Es esto. Pero no, o sea, no sé realmente sobre los grabadores. Y tampoco sé sobre el número de ejemplares en el siglo XVI y tampoco en el XVII, pero Ken sí sabe. Perdón, Ken. No sé cuántas ejemplares dices, ¿no? O sea, de la tirada, ¿no? O sea, cuántos golpes de prensa, cuántos golpes tuvo una tirada. Pues en el siglo XVI yo no he encontrado ningún número. En el siglo XVII solamente tengo un registro dentro de una edición que dice la tirada es de tanto, bueno, no dice la tirada, ¿no? Fulanito de tal ordena que se hagan tantos cuerpos, ¿no? 500 cuerpos, eh, que es una tirada de 500 ejemplares, pero no tengo más información y que si tiene. Desde Rosario que hizo, creo que sí hay tiraje en el proceso, algunos, sí, se habla de algunos de seda y algunos de papel y así. Y bueno, por libros, tiraje, en el, la mayoría de las facturas que tengo, y tengo más que 1000, son del finales del siglo XVII hasta XIX. Tengo algunos eh, del siglo XVI y temprano en, eh, en XVII, como por ejemplo, hay uno que dice Juan Ruiz hizo 160 desde edicto de la Inquisición, por lo que cobró unos
reales, algo así. No me tomen en serio, pero es algo así. Tirajes fueron desde 150 hasta 300 en lo normal, que es un gran rango, ¿no? Pero hubo tirajes hasta 1500 de algunos tomos. Entonces, esto es algo que tengo que, bueno, estoy elaborando junto con un amigo, porque cuando trabajaba en la biblioteca, fue la pregunta que recibí más que nada: ¿cuántos fueron tirados y cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto tiraje? ¿No? Esto es, todo el mundo quiere saber, entonces espero que contestar. Bueno, pronto ya sabremos cuando publique esta información, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, realmente si eran muchos golpes, ¿no? Si estamos hablando de 150 golpes, aún, además, eran piezas pequeñitas. Este mide, me parece que 30 y tantos por 30 y tantos milímetros. O sea, entonces, 3 centímetros de golpes y golpes, sí, estaba muy desgastado. Entonces, bueno, este que yo les digo me parece que es la Relación Universal de 1638, en la que el virrey ordena que se hagan 500 cuerpos, ¿no? Entonces estamos hablando de 500 ejemplares y tiene varios grabados. Entonces, sí, o sea, está ahí este, pues están soportando muchos golpes, mucho peso estas piezas y aún así siguen usándose y siguen usándose. Y la otra era sobre el repositorio, ¿verdad? Podemos mostrar, me tendría que salir de aquí, ¿verdad? Y, pero no afecta la presentación ya dejé de compartir, vamos a ver. Entonces, aquí está. Está en la mediateca. Ay, perdónenme. Aquí, ok, ¿verdad? Entonces, está en la mediateca ya de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se llama así la colección Biblioiconografía Mexicana de los siglos XVI y XVII. Y entonces entramos a la colección y aquí están todas las colecciones, ¿no? Entonces, lo que les decía, Juan Pablo, Antonio de Espinosa, Pedro Charte, Pedro Valle, Antonio Ricardo, Melchor Ocharte, Diego López Dávalos, en fin, y aquí están ya los del siglo XVII, ¿no? A partir de aquí empezamos con siglo XVII que está en construcción. Y entonces, bueno, aquí está mucha de la información, no toda la que viene en el libro, bastantes datos que vienen en el libro, pero no son todos porque solamente nos interesaban estos traspasos, ¿no? Y en el repositorio no están los traspasos. La intención inicial era poner los traspasos en el repositorio, pero nos cortaron los recursos. Entonces ya no hay quien programe y quien haga las ligas y todo esto, entonces decidimos sacarlo. Y además nos pareció mucho más práctico también, ¿no? Mostrar los traspasos específicamente aquí, ¿no? Porque el repositorio ahora mismo ya tiene más de 1000 ilustraciones, entonces era así como muy complicado trazar todos estos traspasos. En cambio, en el libro queda muy claro cuáles son, al menos las del siglo XVI. ¿Sí? ¿Otras preguntas? Bueno, sabemos por Europa y específicamente en Inglaterra que hubo unos sistemas de préstamo o alquilar estos elementos entre impresores, ¿no? ¿Tiene alguna evidencia o idea sobre eso, si pasó aquí en México o no? No, evidencias de expedientes, no. O sea, mi evidencia es material. Es simplemente analizar las ediciones y decir, este lo usó aquí y aquí y aquí, pero no me da el tiempo ni la vida como para meterme
al archivo a buscarlo. No he encontrado, ni tengo referencia de ningún expediente de este tipo. Pudiera ser, o sea, yo creo que sí es posible, porque tantos movimientos pudieran hablar de una transacción de renta, ¿no? De alquiler o de convenios, pero, o de venta, en efecto, y solamente de venta me parece que está el de Pedro Charte, ¿no? De Juan Pablos y de Pedro Charte, pero bueno, de alquiler y después ya no sé qué pasó. Pero específicamente en expedientes de archivo, no. Ahora, una cosa que sí es importante es que en un expediente de archivo, y que lo decimos en el libro, nunca vamos a identificar la pieza que pasó, porque no van a decir como nosotros lo describimos, una pieza que es el escudo de armas de Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar, que mide tanto por tanto, ¿sí? Con este diseño, ¿sí? Entonces, en los expedientes está como el grueso, ¿no? De lo que pudo pasar. Y aquí está el detalle de lo que pasó. Gracias. ¿Las preguntas? Yo tengo una. En términos de de lo que han hecho, que es monumental, ah, ¿ustedes notaron patronos en términos de cierta temática que tuvo más larga vida que otras, en términos de lo que notaron? Sí, claro, y eso se nota en la tabla de concordancias, porque, por ejemplo, tenemos, como están por título y en orden alfabético, entonces, por ejemplo, de el grabado de la evangelización tenemos 4 diseños. También de la Anunciación hay 3 diseños, 4 diseños, 5 diseños. Bueno, lo podrán ver, ¿no? Entonces ahí se ven las recurrencias de los diseños. Cada uno de los registros es un material, un taco que va pasando, pero tienen el mismo título justo porque a mí me interesaba saber cuáles eran los más recurrentes. Y entonces son la Anunciación, la Confesión, de la Eucaristía hay 2, de la Crucifixión hay 5, de la Consagración hay 2. Bueno, aquí lo verán, lo podrán ver en el libro. Aquí entonces se van viendo los temas recurrentes. De la Santa Trinidad hay 2, de la Resurrección 3, y así, ¿no? Entonces, sí. ¿A eso me preguntabas o contesté otra cosa? Bueno, esa era otra parte también que me interesaba, pero en términos de los que, porque tú estás diciendo las diferentes ediciones de esta imagen que se han recreado, pero en términos de un grabado que se ha pasado a otro impresor, no miraste un patrón, ¿no? En términos de que, bueno, este sí es podemos decir que es valioso y se trasladó a otros impresores y otros que no se hayan trasladado porque probablemente no se vieron como estéticamente necesariamente para poder trasladar a Para otro poder. impresor. No lo he analizado. No lo he analizado, posiblemente sí, ¿no? Podría ser una de las potencialidades de este trabajo, ¿no? Posiblemente sí, pero no se me ocurrió analizarlo, ¿no? Pero, o sea, lo que sí es como el tema sí es ilustrativo, cómo se van repitiendo algunos temas, ¿no? Sí, Que son diferentes grabados, no sé si me explico. O sea, es la Anunciación, pero que tiene 4 manufacturas o sí, sí, 5 manufacturas, ¿no? sí. Y así, y que se va repitiendo en el siglo XVI. Entonces, esto es muy interesante. Se ve en la tabla de concordancias, ahí se ven todos estos temas. Pues bueno, espero que les interese y disfruten el libro. Yo tengo otra pregunta, sí, más que- muy interesante lo que habías mencionado en términos de el grabado de San Agustín y cómo la teoría de que puede ser que los agustinos le dieron el grabado para que lo usen y luego acá lo usen también. Sí. ¿Has visto otra evidencias así que probablemente sea ese uso donde la orden religiosa o los escudos de armas sean elaborados bueno, no elaborados, pero sean del propietario del que está representando ese escudo y que sea prestado al impresor? No lo he visto en órdenes religiosas, porque no lo he analizado así con tanta, o sea, esta recurrencia, pero sí con los autores, ¿no? Los retratos, que es muy evidente, ¿no? El retrato de Bernardo de Balbuena, por ejemplo, aparece en la emisión de Ocharte y en la emisión de López Dávalos. El de Mateo Alemán
Por ejemplo, aparece en 3 ediciones diferentes y es el mismo, con diferentes impresores y todo. Obviamente, una imprenta no iba a comprar un retrato de un autor, ¿no? Es propiedad del autor. Y con los escudos de armas de autores que no son como, que no publican mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, los escudos reales sí eran de los impresores, ¿sí? Porque los usaban mucho, ¿sí? O sea, siempre los usaban, los ponían, pero de familias específicas eran propiedad de la familia. Esa es mi reconstrucción, ¿no? Porque aparece en una edición y después en otra edición de diferentes impresores, pero justamente pues porque el impresor no va a hacer ese desembolso por un grabado que a lo mejor no va a volver a utilizar, ¿no? Pero no he analizado de otras órdenes religiosas. Bueno, no, porque el de Antonio Ricardo sí lo lleva Antonio Ricardo para todos lados, ¿no? El de, de la compañía de Jesús. A ver si lo encuentro aquí. Mm, ay, no está aquí. Ah, es que es peruano. Los peruanos no los tenemos en las referencias, ¿no? Pero Antonio Ricardo sí lleva de la compañía. ¿Y qué más? Pensando en algo más. No, ahora mismo no recuerdo de otra orden. Posiblemente los franciscanos. Lo que pasa es que, bueno, eso también lo digo en otro artículo, los franciscanos tenían más variabilidad en el diseño. O sea, podían usar las llagas, podían usar un escudo, podían usar la tau, podían usar, bueno, nuestros compañeros franciscanos de aquí saben más de este tema, ¿no? Entonces, las portadas de las ediciones tienen muchos diseños, cosa que no pasa con San Agustín ni con los jesuitas. Como que son más estables los agustinos y los jesuitas, y ahí entonces se puede ver mucha recurrencia de ese mismo grabado. Y con los franciscanos son así como muy variables también los dominicos. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. ¿Otras preguntas? Felicidades, qué trabajo tan bonito. En el libro de la doctora Grañén señala en alguna ocasión que hay también grabados que fueron utilizados no necesariamente para el mismo tema, sino que se rehusaron literalmente, ¿no? Podría haberse usado una escena para representar una cosa y luego esa misma escena representa otra cosa, ¿no? En esta clasificación que haces casi, bueno, los ejemplos que mostraste eran prácticamente usados para lo mismo, ¿no? La pregunta sería si se detectó ese otro uso de los grabados. Sí, sí lo hemos detectado de manera particular, pero no aparece ni en el libro ni en el repositorio porque son trabajos repertoriales, ¿no? Y eso lo he trabajado en algunos artículos. Y entonces sí, en efecto, o sea, por ejemplo, estos que ponemos aquí, que tienen em, es que ya no están en forma de presentación, que tienen una función ilustrativo devocional, siempre tienen la función ilustrativo devocional, aunque el tema sea diferente y aunque la lengua sea diferente, ¿no? Pero en otros casos era nada más como o sea, no había función, ¿no? Entonces lo que estamos poniendo es como la generalidad por ser este trabajo repertorial y tan extenso como tan general, pero cuando estudiamos la parte como más fina, más específica, ya lo hacemos grabado por grabado. Entonces, no lo podemos trabajar en más de 1000, en un repertorio de más de 1000 grabados, pero sí en artículos muy específicos, ¿no? Pero, y en efecto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Grañén de que es así, ¿no? Porque se reutilizaban los Exacto. materiales. Otra pregunta, perdón. Señalas muy bien a qué impresión corresponde, a qué impresor. La pregunta sería si, además de la propia información del libro, también hay una referencia a en qué biblioteca se encuentra. Sí, está en la fuente documental, está Primeros Libros de las Américas y está
Veamos. Aquí, es que este no es de primeros libros, porque es siglo XVII ya. Pero aquí, por ejemplo, entramos a este y está la fuente documental que está aquí, la doctrina cristiana de primeros libros de las Américas y el ejemplar digitalizado de Benson. Sí está toda la información allí. Y entonces esto no lo hacemos en el libro, pero en el repositorio está el grabado descontextualizado, o sea, la pieza y en contexto, como aparece en la página. Ujú. Y las medidas y todo. Entonces, bueno, es un trabajo así como Sí, de sí. mucho trabajo. Es un trabajo de mucho trabajo. ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias.